Hola a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a El Rincón de Atzo, lugar de podcast y videopodcasting del Grupo Sociedad y Estado, profesora Ángela María Fernández, asociado con el Grupo de Estudios Latinoamericanos y que participan en el Centro de Estudios Históricos y el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, de doble dependencia con el CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata. En la dirección, Diana Duarte. En la producción, Francisco Javier Colonna y Max Van Haubart. Y como asistente de producción y community manager, Ian Quiroz. Diseño gráfico y postproducción, Florencia Benítez, diseñadora gráfica. Locución, Evelyn Cepeda. Nos encontramos en los estudios Buenavista Social Club, en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Los distintos capítulos de El Rincón de Atzo los podrás encontrar en www.aportesdelahistoria.com.ar o en el canal de YouTube de Aportes de la Historia, como también en Spotify y iVoox. Filmamos y grabamos con una cámara Sony HXR MC88 y una grabadora Zoom H6. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo. Hola a todos y todas. Un nuevo capítulo de Rincón de Atzo, el número 62 que produce el Grupo Sociedad y Estado, profesora Ángela María Fernández. Es sábado 12 de noviembre del 2022. Estoy con Diana Duarte, jefa de trabajos prácticos de la materia Historia Americana General Preindependiente del Departamento de Historia, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata, directora del Grupo Sociedad y Estado y del proyecto Aporte de la Historia. Y yo que la acompaño y que trabajo donde el zócalo indica. Si me permitís, Diana, van observando cambios en la iluminación de la escenografía. Si el televisor se cae, no es culpa mía. Hoy grabamos a la antigüita con una cámara. Estamos rediseñando el espacio para adecuarlo a los cables que debemos conectar, que son exactamente 25. Sí, y no sabemos por dónde pasarlo. Sí, ya es... nos está superando eso. Quiero comentarle a todos nuestros oyentes que el último capítulo del Rincón de Atzo va a ser un especial sobre el film 1985. No voy a adelantar el abordaje. Recordamos que los capítulos, Diana, 54, 55, 56, 57, 58, 60 y 61 están pensados para los alumnos que cursan la materia citada y graduados de nuestra casa y de otros departamentos o unidades académicas. Sin embargo, debemos sumar el capítulo episodio 9 producido en el 2020. Y ahí, Diana, van a notar la diferencia a la cual me he referido en los capítulos anteriores, ya que el episodio 9 no fue pensado como una clase virtual. Diana hoy va a trabajar sobre un capítulo del libro La América Española entre el Pacífico y el Atlántico, Globalización Mercantil y Economía Política 1580-1840. Escrito por Mariano Alberto Bonalián, publicado por el Colegio de México en el 2019, obra de la cual se puede acceder a www.colmex.mexico o en la página CONICET Digital. Y les pido por favor a los que nos están mirando o a nuestros oyentes que no vamos a poder pasar los mapas como hacíamos cuando teníamos las otras cámaras, porque hoy no estamos trabajando con la switchera. O sea que cada vez que Diana cite un mapa, les pedimos por favor que hagan la referencia y vayan al libro. Lo quisimos poner en la pantalla, pero realmente no salía muy bien. Bueno, pero hicimos el intento. Dice, Diana hoy va a esbozar algunas cuestiones planteadas en el capítulo 2 del texto señalado, El Pacífico Atlantizado. Cuando tuvimos que armar la producción, nos dimos cuenta que el tratamiento completo de dicho capítulo nos iba a insumir un video podcasting de 2 horas y no tenía sentido en términos didácticos. Un abordaje más limitado entendemos que es la mejor propuesta. Un recorte, Diana, siempre decíamos... o le decía a mis alumnos en didáctica, es mejor que una síntesis, más cuando estamos pensando en una clase para la educación a distancia o virtual.
A nuestros futuros colegas y colegas graduados, les recuerdo que en el episodio 55, El comercio y la plata hispanoamericana en la temprana globalización del 16 al 19, ya abordamos una obra de Ausberger y Bonalian, Consideraciones sobre el comercio y el papel de la plata hispanoamericana en la temprana globalización de los siglos XVI al XIX. Historia mexicana y otras consideraciones. Que era junto con un capítulo también del libro que hoy vas a tratar, ¿correcto? Así que, por favor, correlaciónenlo con el capítulo 55. Les aclaro también para los graduados que cada lunes hasta terminar el cuatrimestre vamos a publicar los Genialis con fuentes, citas de autor, que esto es para que accedan los graduados porque solo podían acceder los alumnos. Como ustedes saben, esto va a ser publicado en el canal de YouTube de Aporte o en www.aportedelahistoria.com.ar con su Genially correspondiente. Diana, yo ya para ir finalizando, quiero comentarle que en la introducción el autor nos advierte que las ideas son provisorias y abiertas a la discusión esperando el debate. La historia global nos está presentando desafíos de conectar áreas y regiones que los historiadores fueron parcializando para hacer sus abordajes. Hay desafíos conceptuales, analíticos y metodológicos en el debate que se ha abierto. Dos espacios a observar, el Atlántico y el Pacífico, administrados por las coronas de los Austrias y los Borbones. Esta es una conexión entre el Atlántico europeo y su conexión transpacífica, remarcando el autor que estamos observando una globalización temprana y que discute a Wallerstein. No es un americocentrismo, nos dice el autor, pero hay que entender la singularidad de América en términos espaciales. Va a definir el Atlántico americano como volátil y cambiante en sus relaciones comerciales con Europa y África. Afirma que no es una identidad propia e independiente. Con respecto a los recientes estudios sobre el Pacífico, se arriesga a decir que no debe transitar ese camino analítico de la América Atlántica. Yo sabés que me estaba acordando porque la otra vez me llegó un correo de un sitio que se llama Academy y te preguntan si querés que le publiquen un trabajo que vos tenés. Y me llegan mucho de eso, pero lo más interesante es que me llegó un paper que nosotros habíamos hecho en el 2011 para una de las primeras jornadas de la PEUN, donde hablábamos sobre el Atlántico y el Pacífico y la necesidad de conectarla dentro de la historia social en el aula escolar. Y yo ingresé, leí el artículo y pensé, qué lástima que no teníamos ese concepto que yo señalé, que va a estar como cita de autor en Aportes de la Historia con este capítulo. Pero hubiera sido interesante también tener esa mirada teórica y analítica. Pero bueno, llegamos 12 años un poquito tarde. Y nunca también, es tarde cuando la y también se podría reformular ese trabajo a partir de esa mirada. Bueno, Diana. Bueno, buenos días, buenas tardes Diana. A todos y a todas, dependiendo del momento en que vean esto. Buenas noches también, ¿por qué no? Bueno, hoy, como bien señalaste, vamos a abordar la parte 2, capítulo 3, Geopolítica y Economía Mercantil en la América Española, 1740-1840. Sí. Entonces es abordar al Pacífico y sus cambios en las postrimerías del siglo XVIII. Sí. Como idea central para ubicarnos tenemos que pensar que este derrotero de un siglo, que explica Bonalian y que de alguna manera excede el marco temporal de nuestra materia, porque en realidad nosotros podemos acompañar como mucho hasta la primera década del XIX, luego le corresponde a la materia que nos sigue. Claro. Igual nosotros los pisamos a ustedes. Pero ese es el clásico empalme entre dos correlativas de un misma área. Bueno, al menos cuando yo daba práctica. Y lo que hay que tener en cuenta es que estamos en un momento muy interesante. Desde
el enfoque de lo político, que no es nuestra área ni nuestro motivo de este encuentro, pero Dale, sí que dale. es necesario. Sí. Uno, lo que corresponde directamente a Hispanoamérica, que son las reformas borbónicas, ¿no es cierto? A mitad del siglo XVIII, vamos a decirle, como política, para sintetizarlo, como una política sistemática de aplicación. Siempre está discutido si fueron esporádicas, bueno, pero hay un momento en donde son sistemáticas su aplicación. Punto número 1. Punto número 2, en la segunda mitad del XVIII tenemos un acontecimiento que no es menor y que está relacionado principalmente con la independencia de las colonias angloamericanas del norte, Correcto. o más comúnmente lo que conocemos Ese Estados es un punto Unidos. central. Guarda, porque ahí hay bastante. Eso Ahí parece. sí que hay un cambio radical en términos Esa es otra diplomáticos. cuestión. Tercer elemento, que eso ya es la postrimería de nuestra materia y es la postrimería en parte de lo que explica Bonialian, el efecto y el contexto de la Europa napoleónica, el aislamiento de Inglaterra y cómo ella intenta subsanar desde lo comercial ese problema, ese inconveniente. Y cuarto elemento, que no tiene que ver ni con Europa ni con América, y es el desplazamiento que India va a hacer sobre China como protagonista del comercio asiático. Entonces, tengamos en cuenta esas 4 situaciones. ¿Puedo agregar una? Sí. El Foreign Office está preparando tropas en Madras a partir de 1770 para invadir algunas ciudades bajo la administración colonial de los Borbones. Bien. Bueno, nosotros no nos vamos a poder detener, pero los invitamos en este sentido. La Bonialian cita en distintos momentos distintos informes y propuestas que se van elaborando desde lo comercial para penetrar en los puertos hispanoamericanos. También hay una situación de la propia España, que ya no tiene una situación de dominancia, ni tampoco Portugal, y van cediendo de alguna manera terreno al rol que va a tener Gran Bretaña. Entonces, la pregunta que se hace Bonialian al comenzar es: ¿bautismo global o atlantización del Pacífico? O mejor dicho, una atlantización general. Y ahí te voy a pedir, por favor, si podés leer la cita de la página 203. 253 tengo. Está bien, esa. La escribí mal. Si no, discúlpeme. No. Soy partener, pero por favor. Por favor, perdón, la escribí mal. Bueno, abro la cita. La occidentalización del Pacífico sería, según nuestra interpretación, un componente fundamental de la segunda fase de la globalización, ahora con un perfil unipolar. El Pacífico hispanoamericano ya no se puede definir como un área independiente, indiana o americana, sino que muta hasta convertirse en una importante pieza de la economía global dirigida por Europa, en particular por la economía británica y su revolución industrial. La atlantización del Pacífico es también la manifestación de otro componente de la globalización unipolar, el retraimiento de China. Desde la perspectiva americana, el suceso se vislumbra con la decadencia del galeón de Malina, el descenso de productos chinos, principalmente la seda, en los mercados consumidores americanos y en la movilización transatlántica de los textiles de la India, espacio que desplaza paulatinamente a China como centro de la región asiática. Cierro la cita, Diana. Bueno, entonces, Bonialian nos dice, como bien señalaste, el Pacífico Indiano, ese gran lago indiano que había sido el Pacífico Norte, que conectaba Manila con la costa occidental mexicana vía el puerto de Acapulco,
a partir de 1750, con las reformas borbónicas, entra en crisis. Entra en crisis por la caída del galeón y por una nueva relación que se va a gestar entre México y el Pacífico sudamericano. Porque acá está la cuestión, hay un desplazamiento del norte, en el Pacífico, desde el norte hacia el sur. Porque el centro de distribución era Acapulco respecto de los demás puertos del Pacífico Sur. Ahora esa relación con el comercio libre y los navíos de registro se va a desandar. Entonces, estas dos cuestiones son lo que se va a denominar la atlantización o la europeización del Pacífico. Entonces va a explicar cómo se sucede, de alguna manera, la agonía del galeón y la feria de Acapulco. Porque la feria de Acapulco era la que, de alguna manera, concertaba el viaje de otros comerciantes regionales del interior de México hacia el puerto Pacífico para hacerse de las mercancías. Los textos clásicos asignan que la agonía se produce por los procesos de emancipación y la situación de la Europa napoleónica. Por eso pedí, al principio dije, recordar ciertas cuestiones. Y hay otras cuestiones que él señala. Aparece o comienza a estar autorizado, comienza a ser más transitado el eje mercantil de Cabo de Hornos. Desaparece la flota de Portobelo, acordémonos en el sistema de flota de galeones, Portobelo, Panamá, transporte carreta y luego se bajaba por el Pacífico. Va a debilitar el eje México-Acapulco. Segundo, en 1760, las compañías peninsulares van a estar favorecidas por el libre comercio, con lo cual los productos asiáticos van a ser intercambiados por plata de Perú y de México y van a prescindir de la presencia del galeón de Manila. Se va a crear en 1785 lo que se va a conocer como la Real Compañía de Filipinas. Un proyecto muy ambicioso que tuvo algunos alcances, pero no todos los esperados ni los deseados. Tercer elemento, la atlantización significó el ingreso de mercancías traída por los británicos y de factura británica a través de Jamaica. Entonces, el nuevo eje va a ser Jamaica, Veracruz, y de ahí su ingreso a México. O sea, a la propia Nueva España le cambia las lógicas. El Atlántico va a despojar al Pacífico del centralismo para insertar por este nuevo eje telas de la India. O sea que las telas de la India no van a entrar más por el galeón, sino que van a ser introducidas por Gran Bretaña. Acá hay una cuestión que tenemos que recordar cuando nosotros tratamos la primera vez este texto, la primera parte, cuando decía, bueno, paulatinamente el cuadrito de los ejes geohistóricos, decía, guarda porque va a ir pendulando, se va a ir de China y esa centralidad la va a pasar a tener luego Gran Bretaña. Bueno, llegamos a ese momento que señalaba Bonialan en la parte 1 de este texto. Por lo tanto, la masa de plata americana ahora va a fluir hacia Europa y no hacia China vía el Cabo de Hornos. O sea, se dio vuelta la lógica de los... Vos los mapas van a quedar no en aporte, sino que vamos a hacer la cita de las páginas que están. No, porque estaba pensando en bajar directamente de CONICET la lectura y que... Bueno, ahí le señalamos en qué página están los mapas. O sea, pero hay que leer el artículo, ¿no? Sí. Hay que leer el que es extenso. Los cargamentos de plata nuevohispana tienen otra demanda distinta a la de Oriente. Dice Bonialan,
La moneda de plata es requerida como respaldo, y acá hay otra advertencia que hice, del papel moneda dólar de las recientes emancipadas colonias angloamericanas, o para decirlo más corto, del nuevo Estados Unidos. Sí. Por algún momento pareciera que se buscó algún tipo de revitalización del galeón en el contexto del bloqueo continental que Napoleón le va a hacer a Inglaterra. Pero la caída del galeón ya estaba prácticamente sellada. Esas defunciones crónicas de una finalización. Con ello va a perder muchísima fuerza la feria de Acapulco. O sea, la feria de Acapulco se alimentaba del galeón. No estando el galeón, empiezan a aparecer otros competidores. Y eso hay que sumarle los puertos que habilitan los Borbones. Ya está. O sea, desandemos el camino. En la segunda mitad del siglo XVIII, la corona autoriza a San Blas, al norte de Acapulco, por el occidente, en el Pacífico mexicano, y al Callao para que se habiliten directamente con el comercio asiático. O sea, no tienen que pasar por Acapulco. Callao, Asia, San Blas, Asia. Hacen su recorrido. Se van a priorizar los mercados noroccidentales de México. Sí. Y entre ellos el de Guadalajara, que se va a dar a través del puerto del Tepic, que queda entre San Blas y Acapulco. Se va a perder la hegemonía de los grandes comerciantes y, acá atención, de la Ciudad de México. O sea, pensemos nosotros que nos había señalado Bonielian, en el auge de Veracruz las cosas no se administraban. La feria de Veracruz, pero ¿quiénes tenían presencia en la feria? Los grandes comerciantes de la Ciudad de México, el todopoderoso gremio de comerciantes de la ciudad. Y la Ciudad de México se constituía en el distribuidor de los mercados regionales, pero también en relación al resto de los mercados coloniales. Eso desaparece, se corre. Y de hecho, bueno, Bonielian tiene en eso una documentación muy frondosa a medida que va desarrollando el capítulo y va demostrando. Nosotros sabemos muy bien que los gremios y las corporaciones coloniales tenían ese sistema de queja inmediata, siempre recurriendo a que le protejan el privilegio o lo que hasta ese momento era una exclusividad para esa actividad. ¿Cómo va a ser la nueva relación entre México y Perú? Porque el Pacífico estaba administrado por México respecto de Perú. De hecho, Flores, en un artículo que nosotros trabajamos hace tiempo, El secreto encanto de Oriente, mostraba cómo de alguna manera los peruanos buscaban tener algún tipo de independencia porque estaban encorsetados en el dominio que tenían los comerciantes veracruzanos y de la Ciudad de México. Entonces la pregunta es, ¿por qué se quiebra el eje norte-sur de mercaderías asiáticas por el Pacífico hispanoamericano? Entonces, la Real Compañía de Filipinas, que es creada en 1785, va a abastecer de productos europeos y orientales a Perú, vía México y también vía Panamá. En la segunda mitad del 18, la Real Compañía de Filipinas, ese galeón, va a abastecer directamente a Chile, a Perú, vayan prestando atención, Chile, Perú, Guayaquil, y empiezan a ser también abastecidos por vía de Cabo de Hornos. Entonces vemos que el sistema cruje o se modifica. Y cruje, ¿sabés también que la tesis de Lynch en términos económicos? Por supuesto. Sobre la reforma borbónica, por supuesto, como siempre le decimos a los 50 años, y él ayudó a que esto sucediera, a que esta cuestión se pusiera a prueba lo que él decía, ¿no? Entonces, vamos a tener, señala Bonielian, un primer ciclo comercial que va a ser aquel que está dominado por mercancías locales, que son comercializadas por agentes locales a través de sus propias embarcaciones. Esto es lo que empieza a mostrar una fragmentación.
Y hay un segundo ciclo comercial en donde hay bienes internacionales a través de mercaderes y barcos europeos que van a pasar por el Cabo de Hornos. Y ahí va a haber dos fases en esa comercialización de mercancías internacionales. Entre 1750 y 1790 lo van a hacer navíos de registros españoles, pero a partir de 1790 lo van a hacer balleneros ingleses y angloamericanos. Y acá hay que prestar atención. Acá comienza a cambiar. Me estoy mordiendo la lengua. Cállese que ya vamos a llegar a su... No, pero me estoy mordiendo la lengua. A su bonus track. Entonces, ¿cómo es ese tráfico de producciones locales? O sea, ese primer nivel comercial. Sí. A fines del 18, México y el Pacífico sudamericano van a tener un tráfico pobre, dice Bonilla. El protagonismo lo va a asumir ahora el puerto de San Blas. A fines del 18 vamos a tener, por ejemplo, la feria de Guayaquil, que se va a convertir en una feria más importante que la del Callao. Y Guayaquil se va a comunicar directamente con Acapulco para el comercio del cacao, que va a tener una inserción muy importante. No solamente cacao, estaño, cobre y lana de vicuña. Con la apertura del Cabo de Hornos, ¿qué va a suceder? Esa relación de Guayaquil se va a dar directamente con España y Europa. No va a depender del norte, va a tener su propio derrotero. Por lo tanto, se refuerza un nuevo eje, que es Guayaquil-Valparaíso. Se empieza a fortalecer el sur respecto del norte. Para principios del siglo XIX, ese eje Guayaquil hacia el sur va a también traficar aceite de almendra, manteca de cacao, cascarilla, aceituna, arroz, harina, azúcar, pasas, cecina, frijoles, nueces y yerba mate del Paraguay. Ahí tendríamos que recordar Sí. a don Juan Carlos Garavaglia. El drenaje de plata mexicana a Perú para adquirir esas mercancías, pero Perú va a empezar a pagar los productos europeos con plata mexicana. Ya vemos la modificación de la lógica. Estoy viendo el mapa. Exactamente. Entonces, esta atlantización del Pacífico sudamericano y del mexicano, o sea, Cabo de Hornos. Hay un primer nivel mercantil en este comercio, que son los productos americanos, y hay un segundo nivel mercantil en donde está lo internacional, productos internacionales y transcontinentales, y que van a ser introducidos por agentes y corporaciones europeas procedentes del Atlántico. Y acá tenemos que empezar a darnos cuenta por qué la queja de los gremios. O sea, Bonilla, vuelvo a insistir, cita distintas cartas de distintos gremios. Es más, hasta hay funcionarios de Real Hacienda que se están preguntando si es lícito o ilícito que entren determinados productos que en teoría estaban prohibidos, pero ahora están habilitados, porque empiezan a aparecer otras cuestiones internacionales que habilitan de manera muy rápida estos tráficos y estos intercambios. En 1739 se va a oficializar, es la oficialización del paso de Cabo de Hornos con navíos de registro o navíos, entre comillas, particulares. Y ahí es un campo muy general el que se entiende por particulares, porque se supone que los navíos de registro eran particulares. Eran particulares respecto de españoles, pero estos particulares están implicando que está la presencia de otros agentes. Por lo tanto, aparecen naves inglesas, angloamericanas, balleneros,
que no solamente están por las ballenas y otros mamíferos, Qué bien que está conectando todo, por favor. sino que van también a introducir mercancías en los puertos del Pacífico a cambio de plata. No vienen a hacer una cosa, sino que vienen a hacer varias. Y acá, en este punto, les recomiendo el mapa que está en la página 255, Claro. que es el mapa con la numeración, capítulo 3.1. Y ahí se ven los derroteros. Entonces, Cabo de Hornos, Pacífico Sudamericano. Vamos bajando, nos vamos concentrando. Primera fase, los navíos de registro desde 1749. Entonces, el pasaje austral era un pasaje que era conocido y que estaba muy poblado por una cuestión de que se lo identificaba como un área de piratería y pillaje. Nada nuevo. O sea, piratería y pillaje había de los dos lados, en las dos costas. Pero ahora este paso quedó institucionalizado, estaba habilitado. Bonellian dice, esto no es solamente una autorización administrativa, es un cambio geopolítico. Claro, exactamente. Por lo tanto, Y no determinado en América, está determinado en claro. Europa cuando se juntan las distintas diplomacias para determinar qué hacer con cada parte en términos comerciales y políticos. esto hay que anudarlo de alguna manera, ¿no?, con otros podcasts que hemos tenido Sí, respecto sí. de las independencias. Porque Pero si- me estoy mordiendo la Bien. lengua, no puedo. Por lo tanto, Sacramento, los puertos de Sacramento, Exactamente. Buenos Aires, Cabo de Hornos, puertos chilenos, hasta llegar a Guayaquil, van a ser el derrotero de productos europeos que se van a pagar con productos de la tierra y con plata peruana. Comerciantes españoles realizan tráficos por Asia y retornan a Europa a través del sur. Hasta ahora, españoles. Hay un ascenso muy importante de los puertos de Buenos Aires y de Montevideo. Claro. Se pasa de un mercado cohesionado por Perú a un contexto de fragmentación mercantil regional. ¿Puede ser una cosa? Diga. El próximo viernes sale el primer capítulo de la banda oriental del río Uruguay. La banda oriental del río Uruguay, donde ponemos en juego estas cuestiones con el Tratado de San Ildefonso, lo que va a significar para ese espacio, vuelvo a repetir, de la banda oriental del río Uruguay, y que va a afectar básicamente a toda la línea costera desde Montevideo hasta la ciudad que vos nombraste, que era cuna del contrabando, que había sido fundada por los portugueses. Bien. Colonia del Sacramento. Luego vamos a tener el eje Valparaíso-Santiago de Chile. Exactamente. Y Valparaíso va a tener una vinculación directa con el puerto de Buenos Aires. Sí. De alguna manera, Santiago de Chile va a recibir productos europeos vía terrestre desde Buenos Aires. Luego vamos a tener el eje Buenos Aires, Cabo de Hornos, Valparaíso, Claro. y ese es a través de navíos. Y es el que va a tener más tráfico. De hecho, Bonellian dice, tenía más movimiento el tráfico Buenos Aires, Cabo de Hornos, Valparaíso, que el eje Buenos Aires, Mendoza, Santiago de Chile. Y ya se va desplazando. En el caso del Río de la Plata, la relación va a ser entre Cádiz y el puerto de Cádiz en España y el Río de la Plata, que va a provisionar de alguna manera el Río de la Plata, el puerto del Río de la Plata va a ser el que va a provisionar a la audiencia de Charcas. Por lo tanto, el Río de la Plata va a competir con Lima. Yo me acordaba de una frase de Céspedes del Castillo que decía que si bien Buenos Aires tenía una madre que era Madrid, tenía una madrastra que era Lima, Claro. que tal vez era un poquito más perjudicial la madrastra que la madre.
Luego otro eje, Callao-Lima. Ese va a perder peso, Sí. porque eso tenía una lógica vía Portobelo, pero como eso ya no está, y la habilitación de otros puertos le quitan protagonismo. ¿A quién? Al Callao. Y se crean 3 microejes, que son Arequipa, Tacna, Arica, vamos hacia el sur, Trujillo, Huanchaco, Hualchacoc, y Cuenca, Loja, Piura y Paita. O sea que aparecen otras, esta fragmentación mercantil regional. Pero Lima tiene una cuestión: conserva el poder político, resiste el regionalismo que se habilita con la ruta del Cabo de Hornos. De alguna manera, Lima sigue siendo el almacén de moneda de plata, centro de consumo, sede del Consulado de Comercio, y está la élite mercantil borbónica, y es la caja centralizadora del cobro de todos los impuestos. O sea, no demos por muerto a alguien que todavía goza, que cobra impuestos. que cobra los impuestos. Y es muy bueno. Exactamente. Se pregunta Bonielian, ¿y cuál es la canasta de importación-exportación de los navíos de registro? O sea, ¿qué está llevando y qué están trayendo? Importación: telas crudas o elaboradas de Europa, telas de India o de China. Los dos textiles europeos o asiáticos componen el 65% del tráfico. El resto está compuesto por hierro, acero, elementos de ferretería, cera, papel, vidrio, medicamentos y especias de Oriente. ¿Qué se exporta? Plata amonedada, labrada, pasta de plata. Se estima aproximadamente 1 millón de pesos por navío. Va también cacao de Guayaquil, quina de Piura y Paita. La quina se utilizaba para la realización de medicamentos, cobre y lana de vicuña de Chile. Entonces, las embarcaciones españolas vía Cabo de Horno navegan los puertos meridionales del Pacífico. No tienen interés en llegar a Acapulco. Les es suficiente con el derrotero sudamericano, y debilita fundamentalmente el rol de la Ciudad de México en este reparto. El Cabo de Hornos no solo revoluciona la economía, es un parteaguas de la geopolítica de la América española, y navíos y tonelajes equiparan el movimiento que tenía Nueva España. O sea, de ahora en más ya están equiparados, de ahora en más se da vuelta y pasa a tener más peso. La segunda fase, hasta acá veníamos hablando de navíos de registro españoles, pero ahora aparece la segunda fase, la que van a llevar adelante los balleneros ingleses y angloamericanos. Este tráfico va a ser lícito e ilícito, ambos, de estos balleneros, que es una denominación genérica que se le dan. Se los identificó como balleneros, pero iba más allá. Es cierto que estaban por la caza de ballenas, focas y lobos marinos, porque esta grasa se utilizaba como combustible de iluminación. Aparte que se obtenían aceites para un contexto de industrialización muy demandado en Europa para maquinaria. De gran porte, pero también había otras embarcaciones que se dedicaban a traficar productos europeos. Volvemos otra vez. Textiles. Y acá les recomiendo el mapa, el mapa 3.2, en donde ahí van a tener, en ese mapa lo que se visualiza es esta profundización de la atlantización. Entonces, esta atlantización, ¿por qué va a estar caracterizada? A. La trascendencia histórica del Cabo de Hornos. B. Crisis de los ejes geohistóricos tradicionales, que eran Acapulco, Ciudad de México, Pacífico Sudamericano. C. Vía de abastecimiento de algodón inglés. D. Apropiación de la plata por otros puertos del Pacífico hispanoamericano.
E. Fortalecimiento de las élites mercantiles de, atención, Colonia del Sacramento, Buenos Aires, Chile, Perú, Ecuador y Panamá. Después hagámonos preguntas por qué los problemas que tuvimos y recordémonos de Don Alperín. F. Fragmentación de los mercados hispanoamericanos. Sí. Distintos acuerdos diplomáticos Ahí está. ponen en evidencia la fortaleza de Gran Bretaña y la debilidad de España. O lo hace por las armas o lo hace diplomáticamente. Una de las cosas que dice Bonielian es que estos balleneros, entre comillas, venían acompañados de navíos de guerra que tenían aproximadamente una provisión entre 20 y 40 cañones. Ya más o menos está todo dicho. En 1790, el Pacífico español va a tener una especie de refundación. Hay una crisis del galeón, la ciudad, el Cabo de Hornos, va a quedar de alguna manera en preeminencia por la concesión otorgada a navíos británicos y angloamericanos. Y se firma un tratado, y acá te doy el bonus track, el Tratado de Nootka. Sí. Varias cuestiones, Diana, para decir, cuando uno desarticula lo que está sucediendo en Nueva Inglaterra y en Chesapeake. Pero para hacerlo sencillo, en 1776 va a haber un conflicto político derivado de una cuestión económica que va a iniciar una guerra entre la vieja Inglaterra y la Nueva Inglaterra junto a la bahía del Chesapeake. De ese conflicto van a ser lo que nosotros conocemos como Estados Unidos. ¿Sí? Y aquí hay una cuestión primera. Hay que trazar las fronteras del Atlántico Norte para determinar cuáles son las posesiones británicas de las inglesas que quedan de ese conflicto. Si uno ve la ciudad de Nueva York, va a ver que al norte lo tiene a Canadá. Bueno, eso fue muy importante, trazar esa delimitación cartográfica, porque significaba cuáles eran las posiciones británicas y cuáles eran las posiciones del nuevo Estado. Claro. Pero lo cierto es que es una franja muy concreta la que ocupa Estados Unidos. Después, por la expansión de la frontera, Inglaterra y Estados Unidos van a determinar cómo se va a trazar esa línea de frontera. Ahora, yo los invito a que vayamos al Pacífico. Claro. Porque los españoles reclamaban desde lo que es, vamos a tomar la línea de Acapulco, hasta las misiones de California, y vamos a subir a lo que hoy es el estado de Washington, D.C. ¿Sí? Entonces, españoles e ingleses van a delimitar una línea territorial. ¿Sí? Y acá se traza en una isla que es la isla de Nootka. Se va a firmar el Tratado de San Lorenzo en 1790, en el cual ingleses y españoles dicen, bueno, en el Pacífico, mis territorios son estos, tus territorios son estos. Bueno. Y ahí... Y ahí aparece este problema en la magnitud que lo plantea Bonalian, que es conectar estados europeos que tienen colonias en América y tienen que resolver en la diplomacia o en la guerra cuestiones puntuales que terminan en tratados. Bueno, ¿qué serie viste que tanto te gustó? No, una serie que ubica este momento, esta disputa... 1801, claro. Sí. Es la serie Tabú. Tabú, exactamente, donde el dueño de esa protagonista, isla, el protagonista es el dueño de la isla, nada más que ahora, en 1801, no en 1790, porque recordemos que el primer tratado de San Lorenzo entre 1790 trata de definir hasta dónde es el territorio español y hasta dónde es el territorio inglés, y dijeron, bueno, es la isla de Nootka. Pero en 1801 ya no es Inglaterra la que está disputando con España.
es Estados Unidos. Claro. Estados Unidos acaba de desplazar a España de ese territorio y están discutiendo de quién es propiedad esa isla. Y de hecho, lo que se da es lo que se observa en la serie es la tensión entre la propia corona Claro. y los accionistas de la Compañía de Indias Occidentales que están pujando por quedarse con esa isla. O sea, Y fíjense. el protagonista resiste por una serie de artilugios, por supuesto, como toda serie, no solamente está ese conflicto, sino que hay cuestiones personales, pero está muy bien situado el momento y cómo son esas compulsas. Pero además hay otra cosa, porque acá estamos hablando de una línea fronteriza, Diana, que va, si vos querés, de la ciudad de Nueva York a el estado de lo que es el estado de Washington, D.C., ¿sí? Primero es entre Inglaterra y la nueva Estados Unidos, y después es entre Inglaterra y España con el tratado de San Lorenzo. Ahora hay un problema, que también Estados Unidos está muy interesado en fijar los límites al sur. También. ¿Sí? Entonces, en 1795, en el Escorial se va a firmar la segunda parte del tratado que delimita cuál es la posesión británica, norteamericana, del Atlántico al Pacífico. O sea, ya está predeterminando derechos que está planteando este Estado que todavía no ha ocupado estas tierras, porque son tierras realmente ni los españoles lo ocuparon, aunque la reclaman, ni los después mexicanos que la reclaman lo ocuparon, y tampoco los norteamericanos que no lo ocuparon también la reclaman. Entonces yo les pediría por favor que miren esas dos líneas, la línea norte y la línea sur, y la línea sur, una con el tratado de 1790 y otra con el tratado de 1795. Y de paso vean la serie Tabú. Muy bien hecho. Porque ahí hay una cuestión, cómo la ficción está explicando la historia. Te agradezco por el bonus por track. favor. Bueno, para poner un ejemplo de esta presencia, en Filipinas el movimiento era de 8 buques españoles por año y 54 buques de origen británico y angloamericano. Sí. Eso está demostrando cómo van sucediendo los cambios. Las élites económicas locales del Pacífico tienen trato directo con los comerciantes extranjeros, o lo que se conoció como comercio de neutrales, que es entrecomillado, lo pone Bonnier. En 1820 hay presencia de compañías británicas, o sea, de casas británicas instaladas en Santiago de Chile y también en Lima. Cosa similar que nosotros vamos a ver para Buenos Aires. ¿Puedo leer la cita de Bonalian sobre el tratado de 1790? ¿Me permitís? Sí. Cada una de las problemáticas mencionadas encierra una enorme complejidad de fenómenos que se irán abordando seguidamente. Vale iniciar el análisis del nacimiento y desarrollo del fenómeno ballenero desde el plano legislativo. La guerra y el conflicto entre naciones europeas explica quizá como pocos sucesos mercantiles del momento, el nacimiento y desarrollo de la navegación y el comercio de los navíos balleneros ingleses y estadounidenses. Los acuerdos, y acá viene el bonus track que me permitiste hacer, los acuerdos diplomáticos que España negocia con Inglaterra y Estados Unidos en 1790 y 1795, más la Real Orden para el Comercio de Neutrales de 1797, constituyen un excelente combo normativo para el notable despliegue de la incursión extranjera desde el Atlántico hacia el Pacífico. El punto de partida es la Convención de Paz celebrada en San Lorenzo entre Inglaterra y España el 28 de octubre de 1790. La presencia efectiva de buques ingleses en las costas noreste novohispana, efectuando el comercio de pieles de nutria y aceite de ballena, obliga a la corona española a sentarse en la mesa de negociación. La serie está fantásticamente planteada. Entonces,
vamos a ver balleneros, encomillados, como los pone, como señala Bonielian, con cargas que van a estar entre las 175 hasta las 380 toneladas. Ahora, los balleneros, como decíamos, van a estar acompañados con una presencia militarizada, proclive, por supuesto, a intervenciones en suelo hispanoamericano. Claro. Eso que el tratado lo prohibía, porque les prohibía hacer asentamientos militares. Pero iban a estaban disfrazados esos asentamientos. ¿Qué va a suceder? Por el Atlántico, Inglaterra va a tener una presencia y una cabecera de, vamos a decir, una cabeza de playa, de abastecimiento, que va a ser Río de Janeiro. Sí. Entonces, y a partir de ahí, por supuesto, Cabo de Hornos, Pacífico, Paita y Santa Elena. Sí. Esta presencia en Río de Janeiro, de los ingleses en Río de Janeiro, lo que va a hacer es tener una presión permanente y muy importante sobre los puertos de Montevideo y de Buenos Aires. Exactamente. Vía el contrabando. Claro. Se suspende durante un tiempo el comercio de neutrales. Las embarcaciones inglesas, porque España trata de defenderse de esta situación, van a empezar a utilizar banderas de otras naciones y pasaportes falsos. Exactamente. ¿Cuál es la lógica mercantil de estos balleneros? Que, como dijimos, transportan cargas entre las 175 y las 380 toneladas. No estamos hablando de poca cosa. Y encima acompañados, por las dudas, de una compañía militarizada. Llegar a los puertos atlánticos, la lógica ¿cuál era? Llegar a los puertos atlánticos con productos europeos de norte a sur, reciben plata y productos regionales. Pasan por el Cabo de Hornos al Pacífico, siguen con productos europeos, compran productos regionales, más plata, cruzan a Filipinas, compran productos asiáticos, los introducen en los puertos pacíficos en su retorno a los puertos hispanoamericanos a cambio de plata, cruzan el Cabo de Hornos, introducen productos asiáticos y llegan a Europa con plata americana, productos asiáticos, productos regionales americanos. Ahí está la conexión. Para decirlo más fácil, la flota mercante inglesa va a ser la primera a nivel global y la flota mercante angloamericana va a ser la segunda más importante a nivel global. Luego va a explicar un poco cómo se desarrolla el otro eje que va a conspirar, que es Jamaica-Panamá. Jamaica-Panamá-San Blas. O sea que va a ir hacia el norte. Jamaica se va a convertir en un almacén, en un gran depósito por el cual se va a producir este abastecimiento y que se va a dar, él lo mide en esta década que va de 1810 a 1820. Dice, en 1760 el Caribe y el México Atlántico van a tener cambios. Una va a ser la aparición de los puertos francos que va a generar el propio comercio libre. Van a movilizar bienes y metales por espacios hispanoamericanos en manos de otras potencias, aunque fueran enemigos. Panamá es un bombeo de contrabando y es una esponja que absorbe navíos extranjeros, peninsulares y de América. Panamá también va a ser el mediador del comercio con Guadalajara, al norte del Pacífico mexicano. Panamá había perdido su viejo rol en el sistema de flotas y galeones, pero a partir del siglo XIX, embarcaciones panameñas van a abastecer de textiles ingleses a Guadalajara. Son
comerciantes regionales de la zona y también van a abastecer de textiles al puerto de San Blas. Son comerciantes panameños hasta la década de 1820. Después de 1820, esos comerciantes van a ser ingleses. Guadalajara tiene un importante aumento de población, va a ser un mercado en expansión, gran consumo de textiles de variadas calidades y orígenes, que van a ser provistos por ingleses. Estos textiles de diversos orígenes van a provenir de Irlanda, de Inglaterra, de India y de China. Ahí les aconsejo que vayan por favor al mapa del capítulo 3.3 que se muestra la forma en que discurre esto. De 1790 a 1820, la navegación vía Cabo de Hornos o Panamá establecieron las condiciones para el asiento definitivo de agentes y compañías inglesas en la economía mexicana. Bueno, luego sigue la explicación de Boñelian porque es un texto, como dijiste hoy, es muy extenso, pero prefiero un recorte pormenorizado. Pero esto no implica, y te voy a pedir por favor, la lectura, queda un paréntesis, pero como cierra Boñelian, y hay dos textos, dos citas. Una es la de la página 358 y la de la 367, si las podés leer de manera correlativa. Dale. Cita de la página 358. En suma, existen señales contundentes para pensar que desde 1740 el comercio por la América Meridional vive una revolución del consumo que en Europa se inicia en el siglo XVII. La construcción de una sociedad consumidora va tomando forma con los cambios en el comercio de larga distancia implantados por el reformismo borbónico y previo al proceso de industrialización británica. De hecho, las transformaciones en materia de comercio y consumo son las condiciones para el acelerado ingreso de la revolución industrial británica en esta parte del globo. Los efectos del libre comercio implementado por los Borbones fue el primer golpe para el descenso de la producción local hispanoamericana. La crisis y el debilitamiento de la producción local son factores que propician el ingreso a menor costo y sin resistencia del textil inglés. Cierro cita. Me voy a la 366. Sí, bueno, abro página 367, abro la cita. La canasta amplia y variada de textiles británicos, caros, baratos, de diferentes calidades y precios, no hace más que propiciar la declinación de una producción local hispanoamericana cuya tarea era responder el consumo amplio y popular. La industria local solo toma respiro en momentos excepcionales de conflicto bélico y de bloqueos en el Atlántico, 1790 a 1810. Solo allí logran un leve y coyuntural resurgimiento. El obraje hispanoamericano que durante el largo siglo de 1530 a 1750 fue relativamente tolerado y hasta en ciertos momentos promocionado por la corona española, ingresa en la segunda mitad del siglo XVIII en un proceso prolongado de crisis. Solo el sector artesanal y doméstico tendrá posibilidades de sobrevivir al responder a mercados locales y reducidos. Cierro la cita. Me estaba acordando, no de México, me estaba acordando de Centroamérica. Sí. Ahí el impacto es impresionante. Impresionante de la producción de manufacturas textiles, de hilado y de tejido. De hecho, bueno, en lo que resta del capítulo hay toda una descripción de cómo se va apagando el tema de los textiles locales a través de los obrajes, pero además, algo que con lo que cierra en una de las conclusiones, es cómo se modifica también
el tema del el gusto del consumidor. El consumidor ya no consume por una necesidad, sino que incorpora otra cuestión que es el gusto, de poder elegir, de poder optar. Claro. Entonces, acá hay una... Suena muy contemporáneo. Acá hay una cuestión también de las imitaciones, ¿no? Señala Bognelian. Oriente copia Occidente, o sea, él utiliza la memoria de un religioso, creo, que está en Oriente, y dice que tanto en India como en China se encontraron folletines de moda europeo. Entonces, los textiles que hacen, los que producen seda o telas de algodón, se dedican a imitar los diseños europeos para poder insertarse en el mercado europeo. Pero los europeos, a su vez, ¿qué hacen? Comienzan a hacer imitaciones de cosas que hacen los orientales. Porque en realidad lo que se está buscando es abastecer a un consumidor que es gustoso de poder elegir distintas estéticas o modalidades. Y no es solamente pensado en los sectores privilegiados o altos, es un fenómeno que se da en los sectores intermedios urbanos y hasta bajos que buscan algún detalle y algún elemento. Y para cerrar, nos acordábamos de cuando con Carlos trabajamos los inventarios de pulpería y que nos llamaba poderosamente la atención ver cómo a partir de la década del 20 y se acelera hacia 1840, a pesar que ya no estábamos en periodo colonial propiamente dicho, cómo pulperías de una escala mediana tenían una variedad de alimentos y de telas y de bebidas impresionante. Así que bueno, esto fue el tema que nos ocupó y nos preocupó. Ya que se trata de conectar esto con algunas cuestiones que plantea Bognelian, en un congreso me acuerdo una vez nosotros teníamos un problema que había momentos que no había abasto en la ciudad de Buenos Aires y había que recurrir al abasto de producción local. Y me acuerdo que Eduardo Zaguer nos dice, claro, porque en tal momento el puerto de la ciudad de Buenos Aires está bloqueado. Y nos dio toda la línea de bloqueos que sufría el puerto de la ciudad de Buenos Aires para obligarla a ciertas cuestiones comerciales. Y bueno, justo cuando hablabas de esto me acordaba de esa cuestión. Por ahí resulta medio sonso lo que voy a decir, pero fíjense que hay un capítulo del Zorro sobre las importaciones. En esa vieja serie que protagoniza Guy Williams, hay un capítulo específico sobre la introducción de productos importados y la necesidad de abastecerse de esos productos por la baja de la producción local. Yo para finalizar te quiero agradecer lo del bonus track y sí me gustaría recordar una cosa que me dijo Fernando Folcher cuando en Historia de América contemporánea había una parte especial que era sobre historia de Estados Unidos. Y él siempre me decía, mira, hay que observar los conflictos internacionales como son resueltos en los tratados, porque los que esconden esos tratados, todos sabemos, cuestiones económicas. Y fíjate vos que en la serie Tabú, lo que está determinando es esa línea imaginaria que está trazando Estados Unidos con respecto a Inglaterra de lo que después va a ser Canadá. Y si uno trazara la línea sur del Tratado de 1795, ya te diría que España estaba condenada a perder esos territorios y México también. También. Así que bueno, te agradezco y bueno, saludos, te dejo la despedida a vos. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestras entregas. Ya saben, nos siguen si les gustó, se suscriben al canal de YouTube de Aportes de la Historia, apretan la campanita para recibir novedades, le dan un like al podcast y como siempre, hasta una nueva entrega, una nueva propuesta de Aportes de la Historia. Hasta pronto. No sé si notaste algo vos. ¿Qué? Que vamos a salir un poquito saturados entre tu rojo y mi naranja y el mantel que tenemos Bordeaux.
Pero bueno, Vamos a ver si el director puede... lo que pasa es que hemos puesto colores cálidos en función de la subiluminación que es fría. Pero bueno, Sí, bueno. cosas que nos han enseñado. Bueno, un beso grande, Diana. Saludos Gracias, a como todos siempre. y gracias. Y un Hasta placer pronto. que nos hayan acompañado. Bueno.